La información es poder, pero a lo largo de la historia, ese poder ha cambiado de manos. Desde los primeros mitos hasta la inteligencia artificial que decide qué vemos, las redes de información han moldeado nuestra forma de pensar, actuar y hasta creer en la realidad. Pero ahora enfrentamos una nueva era. ¿Somos nosotros quienes controlamos la información, o es ella la que nos controla? Si quieres entender cómo llegamos hasta aquí y hacia dónde vamos, suscríbete ahora y acompáñame en este viaje a través de la historia del conocimiento. Nexus, una breve historia de las redes de información desde la Edad de Piedra hasta la IA. Capítulo 1, la primera red de información de la humanidad. ¿Cómo pasó la humanidad de simples sonidos y gestos a crear las redes de información que hoy controlan el mundo? La respuesta está en un momento clave de la historia, cuando nuestros ancestros descubrieron el poder de compartir información de manera efectiva. Pero aquí no hablamos solo del lenguaje, sino de algo mucho más profundo, la capacidad de conectar mentes y crear redes que cambiarían el destino de la especie. El secreto que nos diferenció de los animales. Imagina una tribu de cazadores-recolectores en la sabana africana, hace 70.000 años. Sobrevivir dependía de detectar peligros, encontrar alimento y colaborar con otros. Pero había un problema, la memoria individual no era suficiente. Si alguien descubría una nueva ruta segura o la mejor forma de cazar un mamut, esa información podía perderse si no se transmitía correctamente. Mientras otros animales dependían solo del instinto, los humanos desarrollaron algo revolucionario, el lenguaje narrativo. No solo podíamos dar señales de peligro, sino contar historias sobre lo que pasaba más allá del horizonte. Ayer vimos huellas de leones cerca del río, mejor evitemos esa zona. Con esto, cada individuo dejó de depender solo de su experiencia y comenzó a aprovecharla de todo el grupo. Aquí nace la primera gran red de información, la cultura oral. No eran simples palabras, sino un sistema complejo que permitía compartir conocimientos, coordinar acciones y prever el futuro. La primera disrupción, los mitos y la identidad colectiva. Ahora, piensa en un pequeño grupo de 50 personas conviviendo juntas. Funciona bien porque todos se conocen. Pero ¿qué pasa cuando la comunidad crece a 500 o 5.000 miembros? La confianza desaparece y las redes de información se fragmentan. Los humanos resolvieron esto con otra invención clave, las historias compartidas. No basta con recordar hechos, había que unir a grandes grupos bajo creencias comunes. Así nacen los mitos, las leyendas y las primeras estructuras de poder basadas en la información. Un ejemplo claro de esto fueron los chamanes y líderes tribales. No solo transmitían conocimientos útiles, sino que también reforzaban la cohesión social a través de rituales y relatos que daban sentido al mundo. El espíritu del río se enojará si cazamos demasiado en su territorio. Más allá de la superstición, estas narrativas ayudaban a regular el comportamiento colectivo, asegurando que los recursos se usaran de manera sostenible. La clave, no sobrevive el más fuerte, sino el mejor conectado. La evolución humana no favoreció solo la fuerza física, sino la capacidad de compartir información. Quienes lograban establecer redes más grandes y eficientes tenían más posibilidades de sobrevivir. Los grupos mejor organizados podían coordinar ataques o estrategias de caza con más precisión. Compartir conocimientos sobre plantas medicinales o peligros desconocidos. Mantener la memoria colectiva a lo largo de generaciones, evitando cometer los mismos errores. Este fue el primer gran salto de la humanidad. De simples individuos desconectados, pasamos a formar comunidades interconectadas por la palabra. Pero esto era solo el principio. Porque la siguiente gran revolución informativa no sería oral, sería escrita, y cambiaría el mundo para siempre. El lenguaje nos dio poder, pero también tenía límites. ¿Cómo lograron las primeras civilizaciones almacenar información más allá de la memoria humana? En el siguiente capítulo exploraremos el nacimiento de la escritura y cómo transformó la historia. Capítulo 2. La revolución de la escritura y el nacimiento de la historia. Por miles de años, la humanidad dependió de la memoria y el lenguaje oral para transmitir información. Pero la memoria humana es frágil. Los detalles se distorsionan, las historias cambian con cada narrador y, con el tiempo, se olvidan por completo.
¿Cómo garantizar que el conocimiento sobreviviera más allá de una generación? La respuesta fue una de las invenciones más trascendentales de la historia, la escritura. El problema de las civilizaciones tempranas. Imagina que eres un comerciante en la antigua Mesopotamia. Todos los días intercambias granos, ganado y telas, confiando en acuerdos verbales. Pero un día, alguien niega la deuda que tenía contigo. No hay forma de probar lo que acordaron. ¿Cómo garantizar que la información permanezca intacta sin depender de la memoria o la honestidad de los demás? Las primeras civilizaciones enfrentaron este problema a gran escala. Cuando las aldeas se convirtieron en ciudades y los grupos crecieron en tamaño, las redes de información oral dejaron de ser suficientes. Se necesitaba un sistema más confiable para registrar transacciones, leyes y conocimientos. Los primeros registros, más allá de la memoria. Los primeros intentos de escribir no fueron palabras ni historias, sino marcas en tablillas de arcilla. Los sumerios crearon el sistema cuneiforme alrededor del 3200 AC. No lo usaban para poesía o filosofía, sino para llevar cuentas de impuestos, deudas y comercio. Cada símbolo representaba una cantidad de grano, cabezas de ganado o cualquier bien comerciado. Era simple, pero efectivo. Si un documento decía que alguien debía 10 sacos de trigo, esa deuda quedaba registrada sin posibilidad de discusión. La escritura no solo resolvió el problema de la memoria limitada, sino que cambió la estructura del poder. Quienes sabían leer y escribir controlaban la información. Así nacieron los escribas, una élite que manejaba el conocimiento y servía a los gobernantes. La información se convierte en poder. Los reyes y sacerdotes pronto entendieron que la escritura podía usarse para algo más que cuentas comerciales. Con ella, podían consolidar su autoridad y perpetuar sus ideas a lo largo del tiempo. El Código de Hammurabi, escrito en Babilonia alrededor del 1750 AC, fue una de las primeras leyes grabadas en piedra. Su mensaje era claro: la justicia no dependía de la memoria de los jueces, sino de reglas fijas e inmutables. Si un hombre destruye el ojo de otro, su ojo será destruido, decía una de sus leyes. El mensaje era contundente y visible para todos. Pero la escritura no solo servía para leyes. También permitió registrar mitos, historias y conocimientos científicos. Los egipcios la usaron para escribir sobre el más allá en los muros de sus templos. Los chinos documentaron fórmulas médicas y predicciones astronómicas. Con el tiempo, lo que antes dependía de la tradición oral pasó a quedar inmortalizado en papiros, tablillas y pergaminos. El siguiente gran desafío: ¿quién controla la información? Si la información es poder, entonces quien la controla domina el mundo. Los sacerdotes egipcios escribían en jeroglíficos que solo ellos podían interpretar. En la Edad Media, los monjes copiaban manuscritos en latín, un idioma inaccesible para la mayoría. Durante siglos, la escritura fue un privilegio de unos pocos. Pero la información nunca puede ser contenida por completo. Siempre hay innovaciones que rompen las barreras y llevan el conocimiento a más personas. El siguiente gran cambio en las redes de información vendría con un invento que haría temblar a reyes y religiosos: la imprenta. Capítulo 3: La imprenta y el poder de la información masiva. Por siglos, la escritura fue un privilegio de unos pocos. Los reyes, sacerdotes y escribas controlaban el conocimiento, y solo aquellos con acceso a manuscritos podían aprender de la historia, la ciencia o la religión. La información estaba atrapada en pergaminos y códices, copiados a mano en procesos que tomaban meses o años. Pero en el siglo XV, un invento lo cambió todo: la imprenta de tipos móviles. Lo que antes estaba restringido a una élite ahora podía llegar a miles de personas. La información dejó de estar enjaulada, y con ella, el mundo nunca volvería a ser el mismo. Un cambio que nadie vio venir. Imagina que eres un monje copista en la Europa medieval. Pasas años transcribiendo un solo libro a mano, cuidando cada letra, cada trazo. Los errores son inevitables, los costos son enormes y la cantidad de copias es limitada. Solo los más ricos pueden permitirse un libro, y la mayoría de la población jamás aprenderá a leer. Ahora imagina que, de repente,
un artesano alemán llamado Johannes Gutenberg inventa una máquina que permite imprimir cientos de páginas en cuestión de días. Lo que antes tardaba años en copiarse, ahora puede multiplicarse casi sin esfuerzo. Este fue el principio de una explosión de conocimiento sin precedentes. La imprenta como arma de cambio. Al principio, la Iglesia y la nobleza vieron la imprenta como una herramienta útil para copiar Biblias y textos religiosos con mayor rapidez. Pero pronto, algo inesperado ocurrió, la información ya no podía ser controlada. Uno de los primeros libros en imprimirse fue la Biblia de Gutenberg en 1455. Hasta entonces, la Iglesia tenía el monopolio del acceso a los textos sagrados. Pero cuando la gente común pudo leer la Biblia por sí misma, empezó a cuestionar las interpretaciones oficiales. Esto llevó directamente a la Reforma Protestante, cuando Martín Lutero imprimió sus 95 tesis en 1517 y desató un cisma en la cristiandad. El mensaje de Lutero, que antes habría quedado encerrado en un pequeño círculo de intelectuales, se propagó como un virus gracias a la imprenta. Decenas de miles de copias llegaron a distintos países, y en pocos años, toda Europa estaba en llamas con debates religiosos y guerras entre facciones. Lo mismo ocurrió con las ideas políticas y filosóficas. Antes de la imprenta, solo una minoría tenía acceso a los textos de pensadores clásicos como Aristóteles o Platón. Con la difusión de libros, nuevos movimientos intelectuales comenzaron a surgir, impulsando la ciencia, la política y la educación. El conocimiento se democratiza, pero el caos también. El impacto de la imprenta no fue solo positivo. Cuando la información se vuelve accesible, también se vuelve incontrolable. Por primera vez, la gente podía difundir ideas sin la aprobación de reyes o sacerdotes. Esto trajo consigo revoluciones, pero también desinformación. Surgieron panfletos con rumores, teorías conspirativas y ataques políticos. En tiempos de conflicto, la imprenta no solo servía para educar, sino también para manipular. Los gobernantes entendieron rápido que no podían frenar la expansión de la información, pero sí podían intentar controlarla. Se crearon las primeras formas de censura, con libros prohibidos y autores perseguidos. Pero ya era demasiado tarde, la semilla del conocimiento libre había sido plantada. El siguiente salto, cuando los mensajes vuelan. La imprenta permitió que la información llegara a más personas que nunca, pero aún tenía un límite, dependía del papel y del tiempo que tomaba distribuirlo. Los libros podían ser copiados rápidamente, pero aún tardaban días o semanas en llegar de un lugar a otro. El siguiente gran avance en las redes de información vendría con una tecnología que haría que los mensajes cruzaran continentes en segundos, el telégrafo y el nacimiento de la comunicación instantánea. Capítulo 4. El telégrafo y el nacimiento de la comunicación instantánea. Durante siglos, la información viajaba a la velocidad de los mensajeros a caballo, las palomas mensajeras o los barcos de vela. Un mensaje podía tardar semanas en cruzar un país y meses en llegar a otro continente. Las guerras, los negocios y las decisiones políticas dependían de un flujo de información desesperantemente lento. Pero en el siglo XIX, un invento cambió las reglas del juego, el telégrafo. Por primera vez en la historia, la información se movía más rápido que las personas. La distancia dejó de ser un obstáculo y el mundo comenzó a conectarse de una manera jamás vista. El problema de la velocidad de la información. Imagina que es 1815 y Napoleón ha sido derrotado en la batalla de Waterloo. Los mercados financieros de Londres están en caos porque nadie sabe con certeza qué ha pasado en el campo de batalla. Se necesitarán varios días para que la noticia llegue desde Bélgica. Durante ese tiempo, los rumores corren, la incertidumbre reina y los especuladores aprovechan la falta de información para manipular los precios. Ahora imagina que alguien pudiera enviar un mensaje en minutos en lugar de días. Las decisiones podrían tomarse al instante, sin depender de mensajeros o barcos. Esto es precisamente lo que hizo posible el telégrafo. El código Morse y la revolución de las comunicaciones. El avance clave para el desarrollo del telégrafo fue el código Morse, creado por Samuel Morse y Alfred Bell en la década de 1830. Este sistema permitía transmitir mensajes usando una combinación de puntos y rayas, representando letras y palabras.
Los primeros sistemas telegráficos eran simples cables que conectaban pequeñas distancias. Pero a medida que se expandieron, crearon la primera red de información verdaderamente global. En 1858, el primer cable transatlántico permitió enviar mensajes entre Europa y América en cuestión de minutos. Un mundo que se acelera. El impacto fue inmediato. Los periódicos ya no dependían de correos lentos, podían publicar noticias de todo el mundo en el mismo día. Los gobiernos podían coordinarse mejor en tiempos de guerra o crisis. Los empresarios podían hacer negocios con información actualizada al instante. Para las potencias de la época, controlar los cables telegráficos se convirtió en una cuestión de poder. Gran Bretaña, por ejemplo, se aseguró de que sus colonias estuvieran conectadas con Londres para mantener su dominio global. Pero la comunicación instantánea también tuvo efectos inesperados. Las noticias falsas y la propaganda comenzaron a circular con más rapidez. Antes, la información tardaba tanto en viajar que había tiempo para verificarla. Con el telégrafo, los errores y las mentiras se esparcían a la misma velocidad que los hechos reales. El telégrafo abre el camino a la era digital. La capacidad de transmitir información a distancia de manera inmediata fue un salto gigantesco, pero el telégrafo tenía una limitación, solo podía enviar mensajes codificados en texto y dependía de cables físicos. El siguiente paso en la evolución de las redes de información llegaría con una innovación aún más poderosa, la radio y la transmisión inalámbrica, que harían que la información se propagara por el aire, sin cables, alcanzando a millones de personas al mismo tiempo. Capítulo 5. La radio y el poder de la voz inmortal. Por primera vez en la historia, los mensajes viajaban más rápido que los barcos, los caballos o los trenes. El telégrafo había roto las barreras del tiempo y el espacio, permitiendo que la información se moviera a la velocidad de la electricidad. Pero aún tenía una gran limitación, solo unos pocos podían usarlo. Era un sistema cerrado, dependía de códigos y operarios especializados. Lo que estaba a punto de ocurrir sería aún más impactante. La información dejaría de ser exclusiva de unos pocos y pasaría a transmitirse sin cables, sin intermediarios, directo al oído de millones de personas al mismo tiempo. El sonido, ese hilo invisible que nos ha conectado desde el principio de los tiempos, se volvería inmortal. La voz que cruzó el vacío. Imagina estar en una ciudad del siglo XIX, en una noche oscura y silenciosa. El mundo está acostumbrado a la comunicación escrita, libros, cartas, telegramas. La voz humana es efímera, se desvanece en el aire y solo existe en el momento en que se pronuncia. Pero de pronto, algo cambia. Desde un pequeño aparato en tu sala, una voz surge de la nada. No es la de alguien a tu lado, ni la de un vecino. Es una voz que viene de kilómetros de distancia, transmitida por el aire mismo. Ese fue el impacto de la radio. La clave de esta revolución fue la transmisión inalámbrica, perfeccionada por Guglielmo Marconi a finales del siglo XIX. Por primera vez, las ondas electromagnéticas se usaban para enviar mensajes sin necesidad de cables físicos. Lo que comenzó como simples señales telegráficas pronto evolucionó hasta convertirse en la transmisión de voz. Y con ello, la información dejó de estar limitada a quienes sabían leer. Ahora, cualquiera podía escuchar el mundo en tiempo real. El sonido del poder. Cuando la radio se convirtió en un medio masivo, su impacto fue inmediato. Ahora los líderes podían hablarle a toda una nación en tiempo real. Las noticias no tenían que esperar a ser impresas, los eventos se narraban mientras ocurrían. Durante la Segunda Guerra Mundial, Franklin D. Roosevelt usó sus famosas charlas junto a la chimenea para hablar directamente con los ciudadanos estadounidenses, llevándoles calma en tiempos de crisis. Mientras tanto, en Alemania, Hitler utilizó la radio para propagar su ideología, demostrando que la información, en las manos equivocadas, podía ser un arma tan letal como cualquier ejército. La radio cambió la política, la guerra y la sociedad. Permitió la llegada de la música a todos los rincones del mundo y convirtió a los locutores en nuevas figuras de poder. Ya no importaba si estabas en una gran ciudad o en un pueblo perdido, la voz del mundo llegaba hasta ti. El problema de la masificación. Pero así como la radio llevó conocimiento, también trajo nuevos desafíos.
¿Quién decidía qué información se transmitía? ¿Quién controlaba el mensaje? Si la imprenta había dado acceso a la información a más personas, la radio volvía a centralizarla. Las grandes emisoras y gobiernos tenían el poder de decidir qué se decía y qué no. La propaganda, la manipulación y la censura se convirtieron en herramientas clave en esta nueva era de las redes de información. Sin embargo, la radio era solo el comienzo. El siguiente gran salto llevaría la información a una nueva dimensión, la imagen en movimiento. Capítulo 6. La televisión y el mundo convertido en un espectáculo. Desde el principio de la historia, los humanos han usado el lenguaje para compartir información, la escritura para preservarla y la radio para hacerla llegar a millones de personas al instante. Pero algo aún faltaba. Las palabras podían contar una historia, pero no podían mostrarla. Las voces podían describir un acontecimiento, pero no permitir que la gente lo viera con sus propios ojos. La información seguía siendo invisible, dependía de la imaginación del oyente o del lector. Todo cambió cuando la televisión hizo posible que el mundo entero viera lo que antes solo podía imaginar. El poder de la imagen en movimiento. Imagina que es 1969 y estás en tu sala de estar. La radio te ha acompañado por años, las noticias te llegan en periódicos, pero esta noche ocurre algo diferente. La pantalla de tu televisor, ese aparato que hasta hace poco solo transmitía programas de entretenimiento, muestra algo nunca visto. Un hombre desciende por una escalera metálica. Su traje blanco resalta contra un fondo negro infinito. Su voz, distorsionada por la distancia, pronuncia una frase que quedará grabada en la historia: un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Por primera vez, millones de personas en todo el mundo son testigos de un evento en vivo, en tiempo real, sin importar en qué parte del planeta se encuentren. La llegada del hombre a la Luna no es solo un hito espacial, es una demostración del poder absoluto de la televisión, la capacidad de convertir un acontecimiento en una experiencia colectiva global. Desde ese momento, el mundo ya no solo leería sobre los hechos o escucharía relatos sobre ellos. Ahora los vería con sus propios ojos. La televisión redefine el poder. Si la radio había permitido que los líderes hablaran directamente a la gente, la televisión llevó esta influencia a otro nivel. Ya no bastaba con lo que decían, ahora importaba cómo se veían mientras lo decían. En 1960, el primer debate televisado entre John F. Kennedy y Richard Nixon demostró el impacto de la imagen en la percepción pública. Nixon, con un traje gris que se confundía con el fondo, sudando bajo las luces del estudio, parecía nervioso e inseguro. Kennedy, joven, carismático y relajado, proyectaba confianza. Quienes escucharon el debate por radio pensaron que Nixon había ganado. Quienes lo vieron en televisión creyeron que Kennedy era el claro vencedor. El mensaje ya no era solo verbal. Ahora era visual. Los políticos, las empresas y los medios de comunicación entendieron rápido que la televisión no solo informaba, también influenciaba. Desde las campañas presidenciales hasta la publicidad, la imagen se convirtió en la herramienta más poderosa del siglo XX. El mundo convertido en espectáculo. Pero con el poder de la televisión vino un nuevo problema: la información dejó de ser solo información y se convirtió en entretenimiento. Las noticias ya no solo buscaban informar, sino captar audiencia. Las guerras, los escándalos y las tragedias se empaquetaron como productos de consumo masivo. En 1991, durante la Guerra del Golfo, la CNN transmitió bombardeos en vivo como si fueran una película de acción. La gente dejó de leer sobre la guerra para verla en tiempo real desde su sala de estar. El resultado: la televisión moldeó la percepción del mundo como nunca antes. Lo que aparecía en la pantalla se volvía realidad. Lo que no, prácticamente no existía. Pero había un problema más grande aún. La televisión era poderosa, pero unidireccional. La gente miraba, pero no podía responder. El siguiente gran avance cambiaría eso para siempre: la llegada de Internet y la era de la interacción global. Capítulo 7. Internet y el nacimiento de la mente global. Durante siglos, la información fluyó en una sola dirección. Los libros hablaban, pero no escuchaban. La radio transmitía, pero no recibía.
La televisión mostraba imágenes, pero la audiencia no podía responder. El mundo estaba acostumbrado a ser un espectador pasivo. Pero entonces, algo cambió. Por primera vez en la historia, la información dejó de ser un monólogo y se convirtió en un diálogo. Ya no se trataba solo de recibir noticias, sino de participar en ellas. La información se volvió interactiva, descentralizada, incontrolable. Internet no fue solo un invento tecnológico. Fue el nacimiento de una nueva forma de conciencia colectiva. La red que lo conectó todo. El origen de Internet no tuvo nada que ver con redes sociales, memes o videos virales. Fue una cuestión militar. Durante la Guerra Fría, el gobierno de Estados Unidos temía que un ataque nuclear destruyera sus sistemas de comunicación. Para evitarlo, en 1969 desarrolló ARPANET, una red que permitía que los datos viajaran de un punto a otro sin necesidad de una ruta fija. Si una parte del sistema fallaba, la información simplemente tomaba otro camino. Era una idea radical, en lugar de un centro de control único, la información se distribuía por múltiples nodos. Nadie tenía el control absoluto. Una estructura descentralizada, imposible de silenciar. Lo que comenzó como una herramienta militar pronto pasó a manos de científicos, académicos y finalmente, del público. Para los años 90, Internet ya no era solo un experimento, era una nueva forma de vivir. La revolución de la interactividad. Imagina que es 1995. Antes, para obtener información tenías que ir a una biblioteca, ver televisión o leer el periódico. Ahora, con un clic, puedes acceder a millones de páginas de conocimiento instantáneamente. No hay horarios, no hay editores decidiendo qué puedes leer. La información está al alcance de todos, sin intermediarios. Pero Internet no solo hizo más accesible el conocimiento. Lo hizo bidireccional. Con el correo electrónico, los foros y las primeras páginas web, la gente comenzó a participar. No era solo recibir información, sino compartirla. Cualquier persona podía ser creador, emisor, fuente de noticias. Los gobiernos y los grandes medios perdieron el monopolio de la información. Cualquiera podía hablar y cualquiera podía escuchar. El sueño de la libertad, la pesadilla del caos. Al principio, Internet parecía la utopía de la información libre. Se pensaba que la democratización del conocimiento llevaría a una sociedad más educada, más conectada, más informada. Pero pronto surgió un problema: cuando todos pueden hablar, la verdad se vuelve difícil de encontrar. La descentralización significaba que el conocimiento ya no pasaba por filtros. Junto con la información valiosa, también aparecieron noticias falsas, teorías conspirativas y manipulación masiva. Antes, si querías convencer a una nación de algo, necesitabas controlar un canal de televisión o un periódico. Ahora, bastaba con una publicación viral en redes sociales. Y lo más preocupante, la red, que en teoría era libre, se convirtió en el campo de batalla de nuevas formas de poder. Las grandes corporaciones tecnológicas comenzaron a controlar el flujo de información. Google decidía qué encontrabas en tus búsquedas. Facebook y Twitter elegían qué noticias veías. Lo que en un principio era una red sin centro, poco a poco fue volviéndose dominada por unos pocos gigantes. El próximo paso, cuando Internet aprende a pensar por sí mismo. Internet conectó al mundo y permitió que la información fluyera sin límites. Pero aún dependía de los humanos para funcionar. Eso estaba a punto de cambiar. El siguiente salto en las redes de información no sería solo la interactividad. Sería la inteligencia. Por primera vez en la historia, las redes no solo compartirían información, sino que empezarían a procesarla, entenderla y actuar por sí mismas. La era de la inteligencia artificial había comenzado. Capítulo 8. La inteligencia artificial y el amanecer de la información autónoma. Desde los primeros días de Internet, la humanidad creyó que tenía el control de la información. Elegíamos qué buscar, qué leer, qué compartir. Pero sin darnos cuenta, algo estaba cambiando. La información ya no solo viajaba entre humanos, ahora empezaba a ser gestionada por máquinas que aprendían, analizaban y tomaban decisiones por sí solas.
Lo que alguna vez fue solo una red de computadoras, se estaba convirtiendo en una mente digital en crecimiento. De la información a la inteligencia. Por siglos, los humanos fueron los únicos seres capaces de interpretar el significado de los datos. Una biblioteca por sí sola no tiene poder, alguien tiene que leer sus libros y entenderlos. Lo mismo ocurrió con Internet. Durante décadas, fue solo una enorme acumulación de información, pero sin conciencia. Hasta que surgieron los primeros algoritmos capaces de aprender por sí mismos. La inteligencia artificial comenzó como una herramienta para organizar la vastedad de la web. Google, en sus inicios, solo mostraba resultados de búsqueda basados en palabras clave. Pero con el tiempo, sus sistemas empezaron a predecir qué querías encontrar antes de que terminaras de escribirlo. YouTube aprendió que videos te gustaban antes de que tú mismo supieras lo que querías ver. Las redes sociales no solo mostraban información, decidían cuál era la más relevante para ti. En el fondo, la información seguía siendo creada por humanos. Pero ya no éramos nosotros quienes decidíamos cómo se distribuía. El algoritmo como nuevo guardián de la información. Si antes los sacerdotes, los reyes y los medios de comunicación controlaban el acceso a la información, ahora ese rol había sido tomado por los algoritmos invisibles. Google determina qué existe y qué no. Si algo no aparece en sus resultados, para la mayoría del mundo, es como si no existiera. Facebook y Twitter deciden qué temas son tendencia, que merece ser discutido y que queda enterrado. Amazon y Netflix predicen lo que queremos antes de que lo sepamos. Pero el verdadero cambio ocurrió cuando la inteligencia artificial dejó de solo organizar información y empezó a generarla. Cuando la información se escribe sola. La IA pasó de ser un asistente silencioso a convertirse en un creador de contenido. Un algoritmo puede escribir artículos de noticias en segundos. Puede componer música, pintar cuadros e incluso generar videos hiperrealistas. Puede responder preguntas, incluso mejor que algunos humanos. Esto significa que la información ya no depende de nosotros. La IA puede producir contenido sin intervención humana, y eso lo cambia todo. ¿Por qué ahora surge una pregunta inquietante? ¿Cómo sabemos si lo que vemos, leemos o escuchamos es real? Si una inteligencia artificial puede crear un video de un político diciendo algo que nunca dijo, o escribir un artículo con datos falsos que parecen auténticos, ¿cómo diferenciamos la verdad de la mentira? El mismo avance que nos prometió información infinita, nos ha llevado a una crisis de confianza. Ya no sabemos si lo que consumimos es una noticia, una manipulación o una simulación perfecta. El futuro de la información, ¿quién controlará el conocimiento? Estamos en la era de la información autónoma. Pero esto plantea un dilema. Si la información la crean y distribuyen máquinas, ¿quién las controla? Si los algoritmos deciden que es importante, ¿quién decide cómo funcionan los algoritmos? Si la inteligencia artificial puede generar conocimiento, ¿seguirá siendo el ser humano la especie dominante en la red de información? Las redes de información han evolucionado desde la edad de piedra hasta la inteligencia artificial. Pero el siguiente paso no está claro. Porque ahora, por primera vez, la humanidad no solo está conectada a una red, sino que ha creado una que empieza a pensar por sí misma. Capítulo 9. La guerra por la información y el control de la verdad. La humanidad ha construido redes de información desde que los primeros cazadores-recolectores compartieron historias alrededor del fuego. Cada nuevo avance, el lenguaje, la escritura, la imprenta, la radio, la televisión, Internet, ha redefinido quién tiene acceso al conocimiento y quién lo controla. Pero ahora estamos en una nueva era, donde la información ya no es solo un recurso, es un arma. Las guerras ya no solo se libran con ejércitos y tanques, sino con datos, algoritmos y manipulación de la realidad. La información como poder absoluto. Desde el principio de la historia, el poder siempre ha estado ligado a quien controla el flujo de información. En las antiguas civilizaciones, los sacerdotes egipcios usaban jeroglíficos que solo ellos podían leer para mantener su autoridad. En la Edad Media, la Iglesia monopolizaba los textos sagrados en latín, inaccesibles para la mayoría. En el siglo XX, los gobiernos censuraban periódicos y radios para influir en la opinión pública.
Pero hoy, el poder ya no está solo en los gobiernos o los medios tradicionales. Ahora, está en los algoritmos y en quienes los programan. Quienes controlan las plataformas digitales deciden qué información se amplifica y cuál se oculta. No necesitas prohibir un libro si puedes hacer que nadie lo encuentre en una búsqueda de Google. No necesitas censurar un discurso si puedes enterrarlo bajo miles de distracciones virales. Fake news, deepfakes y la crisis de la verdad. El problema no es solo quién controla la información, sino que es real y que no. En la era de la IA, las noticias falsas ya no son simples rumores malintencionados. Ahora, cualquier persona con una computadora puede fabricar un video hiperrealista de un presidente declarando la guerra cuando nunca lo hizo, o generar un artículo con datos completamente falsos que parecen auténticos. En 2016, la manipulación de noticias en redes sociales influyó en elecciones y sembró divisiones políticas. Durante la pandemia de COVID-19, desinformación sobre vacunas y tratamientos se propagó más rápido que la ciencia real. Hoy, las deepfakes pueden hacer que cualquiera diga cosas que jamás dijo, erosionando la confianza en las pruebas audiovisuales. Esto ha llevado a un dilema inédito: cuando todo puede ser falsificado, ¿cómo distinguimos la verdad de la mentira? Las grandes batallas por el control de la información. Las redes de información siempre han sido campos de batalla. Pero ahora, la lucha no es solo entre países, sino entre corporaciones, gobiernos y usuarios individuales. Los estados controlan la información con leyes, censura digital y vigilancia masiva. China, por ejemplo, ha construido el gran cortafuegos, filtrando lo que sus ciudadanos pueden ver en Internet. Las corporaciones tecnológicas tienen más poder que muchos gobiernos. Facebook y Twitter pueden hacer desaparecer una cuenta en segundos, Google puede determinar qué es relevante y qué no. Los usuarios luchan por la descentralización, usando redes como blockchain para crear información que nadie pueda borrar ni manipular. El resultado es una guerra invisible, donde cada clic, cada búsqueda, cada interacción en línea es parte de una batalla por el control de la narrativa global. El último desafío: ¿quién escribirá la historia? La historia siempre ha sido escrita por los vencedores. Pero en la era digital, la historia se reescribe en tiempo real. Lo que hoy aparece en Wikipedia puede cambiar mañana. Un algoritmo puede decidir qué hechos se recuerdan y cuáles se olvidan. La inteligencia artificial puede generar versiones alternativas de la realidad, creando mundos donde la verdad es relativa. Si el poder ha pasado de los emperadores a los sacerdotes, de los reyes a los periódicos, de los gobiernos a las redes sociales, ¿quién tendrá el control final de la información en el futuro? El conocimiento ha sido la clave de la evolución humana. Pero ahora, estamos en un punto crítico: si no podemos confiar en la información que consumimos, ¿cómo podremos construir el futuro? Capítulo 10. El futuro de la información y la última frontera del conocimiento. Desde los primeros relatos orales hasta la inteligencia artificial, la historia de la humanidad ha sido la historia de cómo compartimos información. Cada avance ha redefinido nuestra forma de pensar, de organizarnos y de entender el mundo. Pero ahora nos enfrentamos a un momento sin precedentes. Por primera vez, la información ya no depende exclusivamente de los humanos. Las redes de información han pasado de ser herramientas a convertirse en entidades autónomas, capaces de aprender, decidir y hasta manipular la realidad. La pregunta ya no es solo cómo evolucionarán las redes de información, sino qué significará esto para el futuro de la humanidad. La singularidad de la información. Durante siglos, el conocimiento se acumuló lentamente. Cada generación construía sobre los descubrimientos de la anterior. Pero con la llegada de la inteligencia artificial, este proceso ha cambiado radicalmente. Los algoritmos ya no solo buscan información, ahora la generan. Las máquinas ya no solo responden preguntas, ahora crean nuevas preguntas. La información ya no se mueve a velocidad humana, sino a velocidad cuántica. Este fenómeno ha llevado a algunos expertos a hablar de la singularidad de la información, un punto en el que el conocimiento humano ya no podrá seguir el ritmo de su propia creación. Las máquinas sabrán cosas que nosotros no podremos entender. Cuando la imprenta llegó, algunos temían que la lectura masiva cambiara la memoria y la capacidad de reflexión.
Cuando apareció la radio, se pensó que la inmediatez de la información dañaría el pensamiento crítico. Ahora, con la IA, surge una nueva preocupación: ¿seguiremos siendo los dueños de nuestro propio conocimiento? El riesgo de la automatización del pensamiento. Si una inteligencia artificial puede escribir libros, crear música, programar código y resolver problemas científicos mejor que un ser humano, ¿qué quedará para nosotros? Antes, aprendíamos de los libros. Ahora, una IA puede resumir el contenido en segundos. Antes, investigábamos para encontrar respuestas. Ahora, un algoritmo las predice antes de que preguntemos. Antes, la historia la escribían los ganadores. Ahora, la pueden escribir las máquinas. El riesgo no es solo perder el control de la información. Es perder la capacidad de cuestionarla. Si confiamos ciegamente en lo que nos dicen los algoritmos, dejamos de pensar por nosotros mismos. La última frontera: humanos y máquinas en un mundo interconectado. El futuro de la información no será solo digital. Será biológico. Ya no estamos lejos de un mundo donde la información se integre directamente a nuestro cerebro. Empresas como Neuralink están explorando interfaces cerebro-máquina que permitirán acceder a Internet con el pensamiento, compartir ideas sin hablar, almacenar recuerdos como archivos. Si hoy ya vivimos en un mundo donde la información nos rodea y nos moldea, ¿qué pasará cuando la información esté dentro de nosotros? El futuro no está escrito. Las redes de información nos han llevado de la edad de piedra a la era digital, y ahora nos acercan a una nueva frontera: la fusión entre la mente humana y la inteligencia artificial. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Seguiremos siendo los dueños del conocimiento o nos convertiremos en sus prisioneros? ¿Usaremos estas redes para empoderarnos o para depender completamente de ellas? ¿El futuro será un mundo hiperconectado de mentes brillantes o una sociedad controlada por quienes dominen la información? La humanidad siempre ha encontrado la manera de adaptarse a cada revolución informativa. Pero esta vez, el cambio es más grande que nunca. Porque ahora, por primera vez en la historia, la información no solo nos transforma, también puede redefinir lo que significa ser humano. El conocimiento siempre ha sido la clave del poder. La pregunta es: ¿seguiremos siendo dueños de la información o nos convertiremos en sus prisioneros? Déjame tu opinión en los comentarios y si quieres más contenido como este, suscríbete. El futuro ya está aquí, ¿estamos listos para él?